Hola, hola, buenas noches, chicos, chicas. ¿Cómo están? Vamos a leer el día 6 de 10, me parece, del libro de salud. Me presento, soy Marisol Betancourt Quiroga. Yo soy de Durango, Durango, México. Estamos, estamos haciendo la tercera vuelta de estos libros de la saga de Laín de La voz de tu alma. Y pues voy a empezar para no demorarme tanto. Creo que sí son bastantitas hojas ahorita que estoy viendo, aunque sé que esto se va súper rápido. Vamos a empezar. Pide una segunda opinión o un millón. He experimentado este concepto muchas veces en mi vida y no solo en la salud, sino en cualquier ámbito en el que quería transformarme. Cuando tienes un problema, un experto te dirá lo que él cree. Si tú le das poder, creerás lo mismo que él. Por eso en la Biblia se dice, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedras grabadas para inclinarnos ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Esto significa que no le des poder a nadie más que a tu poder creador. En nuestra cultura hemos idolatrado a algunas personas de tal forma que lo que ellas digan ni siquiera lo cuestionamos. Lo damos por hecho y se acabó. Lo creemos y lo manifestamos. Todos los millonarios que conozco lo son porque han desobedecido las opiniones de los expertos. De no ser así, no existiría un Microsoft, un Apple, un Amazon, entre muchos otros. Lo mismo ocurre en la salud. Cuando un médico te dice en nuestra cultura algo, lo damos por hecho y le damos el máximo poder. De hecho, sabemos que en el 90% de los casos la enfermedad se agrava drásticamente después del diagnóstico, es decir, después de que el médico te hiciera consciente de lo que tenías. ¿Por qué? Porque la gente lo cree y por eso lo ve. Cuando me diagnosticaron esa enfermedad, no me quedé con la opinión. Fui a muchos médicos hasta que uno me dijo que no pasaba nada y que eso lo íbamos a solucionar. ¿Qué hice ahí? Primero tener fe en que eso sí era curable y después aprovechar los mecanismos de mi mente a mi favor, ya que estaba condicionado para creer en un médico. Busqué a uno que me dijera lo que yo quería. ¿Ves lo que trato de explicarte? Después de quedar campeón de España y superar esa enfermedad, al año siguiente en una competición hice un mal gesto y rompí un cartílago de mi hombro. No podía casi nadar, el dolor era insoportable. Fui a médicos, me hicieron pruebas y me dijeron que tenía que operarme. Después de todo lo que había pasado y ahora me decían eso, sabía que si me operaba se acababa la natación, porque el alto rendimiento, cualquier pequeño cambio se nota, y una operación iba a limitar el movimiento de mi hombro. Pero hice lo mismo, salí a buscar una segunda opinión y tenía claro que no pararía aunque tuviera que buscar 1,000,000 de opiniones. La encontré, empecé a trabajar con esa persona y en menos de 2 años estaba haciendo los mejores tiempos de mi vida y ganando medallas otra vez. Vi este poder trabajar en otro amigo mío. Me llamó un día llorando porque le habían dicho que le tenían que operar del hombro
y que no podría volver a nadar. Le expliqué mi historia, me hizo caso y un año después se clasificó para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue varias veces finalista en campeonatos de Europa y del mundo, convirtiéndose en capitán de la selección española de natación. Según tu fe te es dado, no crees falsos dioses, pero si lo vas a hacer, adora al Dios que te hable de sanación. Cuando quise lanzar la voz de mi alma, la voz de tu alma, todas las editoriales me cerraron las puertas. Decían que era un libro más, que yo no era escritor, que ya había muchos escritos sobre eso, pero no les endiosé. No creé falsos dioses. Ellos opinaban eso, pero no era mi opinión. Así que busqué una segunda opinión, o un millón. Y el resultado es que se convirtió en el libro de crecimiento personal y espiritual más leído del mundo del habla hispana. He transformado millones de vidas y todo porque busqué más opiniones. No formé ídolos de editoriales expertas, sino que fui como un niño, confié, elegí el camino de la izquierda, toqué la puerta más estrecha y angosta y se abrieron puertas de bendición en mi vida y la de todas las almas imparables en el mundo. Tienes que darte cuenta de la verdad que nos hace libres. Cuando la conozcas y la integres, te vas a volver imparable. Oigan, pónganme un 1 si les está gustando este título. Así es como nosotros creamos la realidad. Creencia determina lo que pensamos y esto determina nuestras emociones. Después hacemos las acciones y tenemos el resultado. Ya sea en las áreas que queremos, salud, dinero o amor. Los pensamientos y emociones son la clave del proceso porque esto determina nuestra vibración. El estado de la vibración es la que estemos determinadas al mismo tiempo. La calidad de todo lo que atraemos y nuestra capacidad para no solo atraer, sino de acercarnos a ello que queremos. Si tenemos en cuenta los chakras, los 3 primeros son la emoción, los 3 últimos son el pensamiento y ambos se unen en el cuarto para crear el sentimiento, que es la unión del pensamiento y la emoción. El sentimiento es el lenguaje del campo cuántico, es lo que determina la calidad de nuestra vida, incluida la de nuestra salud. Así que el problema cuando enfermamos a nuestros niveles de vitalidad son bajos es que al administrar medicamentos quitamos un síntoma, pero lo que lo creerá sigue en curso. Y también por otro lado, la mayoría de medicamentos quitan un síntoma, pero estropean otra cosa. Entonces hay que tomar más pastillas para sanar esa otra cosa, entrando en un círculo vicioso que no termina bien. La medicina occidental es muy efectiva en los casos de estrés físico. Si hay un accidente, mejor que te lleven a un médico, pero en el caso de enfermedades generadas por el estrés químico o emocional, es mejor recurrir a ese poder sanador que nuestro propio cuerpo ya posee y que algunos especialistas nos ayudan a reactivar. Y aquí viene el dibujito de los chakras. Son 7, o sea, son la parte superior 3 y llega al corazón, que es el cuarto, que es el que hace la unión, y siguen los 3 en la parte inferior. Y los de arriba son el pensamiento, el cuarto es el sentimiento, que esa es la vibración, y los de abajo son la emoción. Pensamiento más emoción es igual a sentimiento, que es la vibración. O sea, atraemos por vibración. Según lo que nosotros pensemos y la emoción que tengamos, es la vibración que se va a formar y es pues lo que vamos a traer en nuestra vida. Para una enfermedad crónica debemos utilizar un método holístico que incluye el físico, la mente y las emociones.
Pero si tienes una enfermedad aguda como una infección o algún trauma, entonces utiliza la tecnología de la medicina moderna. Sea como sea, nunca te conformes con menos de lo que quieres. Si un falso profeta te dice que es imposible, no crees un falso Dios en él. Ve con uno que te diga que sí. Por muchos no de tu pasado hay un gran sí en tu futuro. Pero para tener ese gran sí no debemos comer de lo muerto. No comas del fruto prohibido. No enfoques tus pensamientos en el reflejo, concéntralos en la imagen. Todo lo que captas a partir de tu sentido, que es la tercera dimensión, es un reflejo de tu pasado. O sea que tu presente es tu pasado materializado. O sea que lo que estamos viviendo hoy es algo que ya habíamos pensado o en lo que ya habíamos trabajado antes, no ahorita. Y cuando se me está acabando la batería. Ay, aquí dejé el cable. Pensé que no lo había traído. A ver, espérenme. Ahí está. Según yo, todo perfecto. Sí. Entonces dice, ay, es que a veces también se me calienta el teléfono. Ok. Y cuando tu presente es tu pasado materializado, y cuando le prestas atención a tu reflejo, en realidad estás creando una imagen mental de tu pasado. Y como esos son tus pensamientos dominantes, eso es lo que te vuelve a dar para abajo o a crear lo mismo, porque no le estás viendo el reflejo o la imagen de lo que estás viviendo, que no está acorde con lo que estás pensando en ese momento, pero ya está acorde con lo que pensaste antes. Entonces vas bien, nada más que sí, síguete manteniendo no en la imagen, no en el reflejo, en lo que estás viendo en el mundo. No sé si me di a entender, pero bueno. Como esas estrellas que ves en el firmamento, muchas de ellas ya no existen, solo ves la reminiscencia de lo que un día fueron. Del mismo modo, lo que ves ahora en tu realidad material no tiene vida, es solo el reflejo de tus pensamientos del pasado, que es lo que sí tuvo vida y por eso se manifestó. Tienes que ir arriba y estar arriba mientras trabajas en tu cotidianidad, es decir, alquilas tu cuerpo a una tarea de tu día a día, pero tu mente y tu alma están en la quinta dimensión, viviendo lo que deseas experimentar y sintiendo que eso ya está aquí, creyendo que ya lo tienes. Sí, así lo hice yo. Necesitas despertar del trance hipnótico de tus creencias y salir del modo colectivo y del molde colectivo para crear tu propio molde. Si no tienes el grado de salud que deseas, incluida la energía y la vitalidad que anhelas, significa que estás comiendo del fruto prohibido y que tu mente está en un molde que tú no quieres. Sal de ese molde de la enfermedad, el cansancio y la apatía. Vente con nosotros al molde de la salud, energía y vitalidad ilimitada. La experiencia de la tercera dimensión son el fruto, pero no debes ver con los ojos físicos, miras con los ojos de la fe. No importa qué ves ahora, importa lo que verás mañana. Pero para cambiar el mañana debemos cambiar el hoy. Despierta, date cuenta de cómo se crea la realidad. Vete arriba, conecta con tu mente supraconsciente, crea un nuevo molde de ti misma y luego ora sin cesar. Quiero decirte, amado lector, que ha llegado tu momento para triunfar. Es fácil pensar que cuando quieres cambiar algo, tu situación es permanente. En primer lugar, donde perdemos la batalla siempre es en nuestra mente. Tienes que ver cualquier limitación actual como algo temporal. En el momento en el que aceptas algo negativo como normal, es cuando echas raíces y se vuelve tu realidad. Tienes que salir de tus pensamientos cotidianos. Ese cansancio, esa enfermedad no puede quedarse en tu cuerpo a menos de que tú lo permitas. Tus mejores victorias aún están por llegar. Tienes que avivar tu fe. Descarta tus pensamientos negativos. Todo eso
no vino para quedarse. Todo eso es temporal. El universo puede cambiar cualquier situación, puede tomar tu hora más oscura y convertirla en la más brillante. ¿Cómo harías que pase? Empieza a hablar qué va a pasar, empieza a pensar qué va a pasar, empieza a actuar como que va a pasar. No entres en negatividades, no te apropies de esa mediocridad, no te pertenecen esas dificultades. Quizá estés en ese lugar, pero no es donde te vas a quedar. No le des domicilio permanente, no le dejes que se mude y tome residencia en ti. San Pablo decía, esas leves aflicciones son temporales. Puede que parezca grande, pero debes verlo como leve y temporal. Haz de montañas auténticos granos de arena. Reduce la tragedia a meros pasos temporales. Los israelitas habían sido esclavos por muchos años y parecía que no iba a cambiar. Moisés tuvo un hijo y lo llamó Gerson, que significa forastero en esta tierra. Él ya lo estaba declarando, estamos esclavizados aquí, pero no somos de aquí, somos forasteros en esta tierra. Cada vez que veía a su hijo y le llamaba por su nombre, tenía un recordatorio de que esa esclavitud no había venido para quedarse, era algo temporal. Haz lo mismo con tu mala salud. Di que no eres un ciudadano allí, eres extranjero en tu enfermedad. Quizá es lo que tienes ahora, pero que no es quien eres. Eres un ser bendecido por el universo. Es fácil convertir el estado de oración en una sesión de quejas. No le lleves al universo tus problemas. Llévale tus bendiciones. Agradece por adelantado por los milagros que verás. No seas huésped de estos estados que no quieres. Sé un forastero de la mala salud. Quizá nada de lo que diga sea verdad ahora, pero de eso se trata la fe. En la Biblia se dice, llama las cosas que no son como si fueran. Dios llamó a Abraham padre de naciones, incluso antes de tener a su primer hijo. Tienes que cambiar lo que sale de tu boca, no hables de lo que es, habla de lo que has venido a hacer. Y vamos a sembrar semillas de bendición. Nos ponemos la mano en el corazón y empezamos a decir las declaraciones. Yo soy un líder, no un seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por muchos nos de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición. Dice, hagámoslo fácil. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues a quien no le gusta la facilidad, ¿verdad? A mí sí. Oigan, qué bonito capítulo el anterior. De verdad me entusiasmó y me refuerza que no importa de verdad la situación que estés pasando, no la maximices, al contrario, hazla como esos granitos de arena, porque somos más que eso, somos más que esos problemas, por decirlos así. Yo les digo situaciones por resolver. Entonces somos más que eso. Y si nosotros, no sé si les pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces que estoy con un trabajo interior y que digo, quiero hacer esto, o sea, tengo una meta y no se logra la meta. Y luego dices, chin, ya no se logró. Sí, pues cómo se iba a lograr, si soy así, si soy así. Entonces, ahí ya estás viendo lo que estás viendo en el mundo. O sea, la meta en el mundo espiritual todavía sigue. No porque no la hayas logrado el 15 de septiembre que dijiste, no quiere decir que no se vaya a lograr. Entonces, ese es el cambio, creo yo, que nos invita la INA a hacer en este capítulo, que no se logró el 15, pero tú sigue con tu meta y no importa que en tu mundo físico se vea desastroso y que digas, no manches, pero pues, o sea, no digas eso,
Tú detén tu mente y dile, cállate, cállate mente. Hay una película que dice, cállate Bruno. Y sigue con tu meta, o sea, sigue con tu meta mental y la vas a ver manifestada. Pues no te digo que al próximo mes o al siguiente día, pero va a haber un punto donde va a estar manifestada, porque dice Laín en este capítulo que lo que estamos viviendo ahorita es lo que nosotros pensamos años pasados, o por lo que nos estamos preparando años pasados. Entonces, qué bonita reflexión me dejó ese capítulo. Vamos a otro. Dice, hagámoslo fácil, ¿estás de acuerdo? Soy consciente que para crear intención se necesita energía, pero para crear energía se necesita intención. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? ¿Me explico? Cuando me diagnosticaron la fatiga crónica, apenas podía sostenerme en pie. Dirigir los pensamientos agota. Dirigir los pensamientos agota, así que te pongo un proceso muy arduo y complicado. Sé de sobra que será complicado que lo completes. Por eso no te preocupes, este libro va a ser fácil, muy, muy, muy fácil. Vamos a ir a la base verdadera para que puedas recuperar tu energía y a partir de ahí construir una vida extraordinaria. Hay 3 áreas importantes, que es la salud, el dinero y el amor. La salud es la base sobre la que se consigue amor y dinero, por lo tanto es lo primero que debemos trabajar. ¿Sabes por qué los niños se manifiestan tan rápidamente? Pues porque tienen energía. Aprendí algo. En la vida gana quien tiene más energía. Esto yo lo subrayé porque es súper importante. ¿Alguna vez has discutido con algún niño? Sí, he discutido con algún niño y no les ganas jamás. Nunca podrás ganarle, no porque tengan la razón, sino porque tienen más energía. Recuerdo a un amigo mío que recién es papá de un niño maravilloso. Un día se le ocurrió decir que si terminaba los deberes le llevaría al parque de atracciones. Error. Bueno, no error, si lo va a llevar, qué bueno, pero si no lo va a llevar, pues error, ¿verdad? Mi amigo pensaba que el niño se olvidaba de aquello, pero no fue así. Todos los días se despertaba y lo primero que hacía era preguntar, pues por el parque de atracciones. ¿Adivinas? Fueron al parque de atracciones. Así debes ser tú con el universo. Debes reclamar lo que es tuyo, pero ¿cómo lo harías si estás agotado? O sea, si estás agotado, si estás cansado, si estás fatigado, si estás molesto, pues ¿cómo le vas a reclamar todos los días al universo lo que es tuyo? El enfoque que le daremos al proceso es también muy importante. Tenemos que prestarle atención a lo que queremos, no a lo que no queremos. O sea, hay que ser asertivos, porque le podemos estar poniendo muchísima energía a lo que no queremos. Le podemos estar poniendo mucha energía a lo que no nos gusta. Le podemos estar poniendo mucha energía al pleito de la mañana. Entonces, aquí dice, o sea, guarda tu energía, pero hay que ser asertivos, pienso yo, ¿verdad? Debemos saber que el universo nos entrena a través de las dificultades. Estas nos dan las habilidades para poder sostenerlos después, pero no podemos superar el desafío si estamos cansados. ¿Recuerdas esos días en que te sentiste energético, vital, entusiasmado por la vida? ¿Quién recuerda ese día? Pónganme un 2 si alguien recuerda ese día. No importa que si te pusieron por delante, podías con todo. Ahora piensa en algún día que tuviste, aunque fuera un simple catarro. ¿Qué pasaba? Estabas más vulnerable. Cualquier desafío podría derrumbarte. Para ser imparable y lograr una vida superior, necesitas más energía. Por lo tanto, te insisto, no te centres en recuperar tu salud. Concéntrate en obtener más energía. El enfoque de tu atención debe ir a obtener más energía, no en recuperar tu salud. Esto es importante
porque si te enfocas en recuperar la salud, eso implica que previamente ha habido enfermedad, ¿verdad? O sea, ahí ya vas con el motivo de que hay algo, o sea, pues la tengo que recuperar porque estoy enferma. Imagínate un niño rebosante de energía y vitalidad. ¿Crees que se va a enfocar en recuperar su salud? En cambio, piensa en un adulto enfermo y cansado. ¿Verdad que su enfoque será ese? Entonces tú tienes que creer que ya lo tienes y lo recibirás. Si tú ya estás saludable, tu objetivo es tener más energía. ¿Más energía para qué? Por supuesto, para conquistar tus sueños. Imagina los rayos del sol y las hojas secas. Si enfocamos con una lupa esos rayos del sol en un solo punto, la hoja arderá, pero si no, no pasará nada. El sol tiene mucha... Esto sucede por dos cosas. Una es porque el sol tiene mucha energía y dos, enfocamos en esa energía en un solo punto. Si alguna de estas dos no se cumple, la hoja no arde, ¿cierto? Lo mismo sucede con nuestros sueños. Tenemos que tener mucha energía y luego concentrarnos en un solo punto, que es nuestros sueños. Esto es importante porque muchas veces queremos transformar nuestra vida, pero se nos hace muy complicado porque estamos agotados. No es necesario estar enfermo, simplemente con sentirte enfermo es suficiente para no prosperar en la vida. ¿Ves la diferencia de estar enfermo o sentirte enfermo? La mayoría de los adultos se sienten enfermos, tienen poca energía y vitalidad, culpando a la edad por ello. No es la edad, y la energía determina tu vibración, porque vibraciones similares vibran juntas. Cuando estás agotado, tu vibración es baja y atraes cosas bajas, incluidas la enfermedad, los pensamientos negativos, emociones tóxicas. Cuando en tu vida estás negativo, emocionalmente mal, eres más susceptible a enfermarte, ¿verdad? Eso es porque bajas la vibración y la enfermedad vibra bajo. Si entras alguna vez en un hospital, verás qué vibración hay ahí. Es importante la energía porque somos antenas, emisoras y receptoras de información. Pero esto tan interesante, mejor te lo cuento en el siguiente capítulo. Ya verás qué revelación. ¿Me acompañas? Sí, yo digo que sí. La risa eleva la vibración y provoca la curación. Sí, me gusta. Dice, Norman Cushing, analista político y editor de una revista en 1976, publicó un artículo en el New England Journal of Medicine sobre cómo había usado la risa para revertir una enfermedad que podía haber sido mortal. El médico de Cushing le habían diagnosticado espondilitis anquilosante, una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, por supuesto degenerativa, y le habían dado una posibilidad de entre 500 de curarse. Norman sufrió un dolor enorme y le costaba tanto moverse que casi no podía ni moverse de la cama. Convencido de que su permanente estado mental negativo le había producido la enfermedad, tomó la decisión de si que permanecía en un estado mental positivo todo el tiempo, la enfermedad se podría revertir. Mientras seguía visitando a su médico. Cushing tomaba unas dosis masivas de vitamina C y empezó a ver películas de los hermanos Marx, así como otras de humor y cosas cómicas. Descubrió que con 10 minutos de reír a rienda suelta podía dormir 2 horas sin dolor. Al final consiguió recuperarse de todo a base de partirse de risa todos los días. ¿Qué pasó aquí? Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Si elevas tu vibración por encima de la enfermedad, esta desaparecerá. Aumenta tus probabilidades, dice aquí como título. Me considero más espiritual que científico.
Eso sin duda, pero mi mente siempre se resiste a estos conocimientos porque estaba entrenada y doctrinada desde que yo era muy pequeño a creer en lo que la ciencia decía. Para mi mente la espiritualidad es una cosa intangible, nada racional. No hay lógica en ella y por lo tanto no la cree afortunadamente. No la cree. Afortunadamente hoy tenemos muchas evidencias de que eso es real. Gracias a un grupo de científicos que se jugaron sus carreras para demostrar lo que hoy ya es una realidad. Nosotros somos creadores. Esto ayuda a mi mente racional a creer en lo que mi alma ya sabe. Y si las dos se unen en este conocimiento, entonces somos imparables hacia nuestros sueños. Según las leyes de Newton, según las leyes de Newton, las cosas existían de forma independiente unas de las otras, pero esa visión cómoda de la realidad es en la que la materia era como un pequeño universo formado por átomos que al parecer se forma por un conjunto de protones, neutrones y electrones distribuidos como un sistema solar en miniatura. Se ha descubierto que esa visión en realidad no es real. Al comienzo del siglo XX, el físico danés Niels Bohr y su ayudante Werner Heisenberg se dieron cuenta de que los átomos no son pequeños sistemas solares en miniatura, sino algo mucho más caótico, son pequeñas nubes de probabilidad. Las partículas subatómicas no son algo sólido y estable, sino que existen como una potencial de cualquiera de las entidades futuras, que es lo que conocemos como superposición o la suma de todas las probabilidades. Y esto es importante, querido lector, ten muy en cuenta esto. No podemos asegurar un futuro, pero podemos aumentar sus probabilidades. Tu intención se junta con la de otros miles de personas de tu alrededor y se unen las probabilidades infinitas de tu futuro con las de tu pasado. Todo esto se mezcla en el campo cuántico y crea una posibilidad, o sea, se unen todos tus pensamientos, los de las personas que te rodean con respecto a ti, y todo esto crea una probabilidad. Hay tantas variables que predecirlas con exactitud el día de hoy con nuestra tecnología es imposible, pero lo que sí podemos hacer es crear una tendencia hacia un tipo de probabilidad y aumentar las posibilidades de que esta ocurra. Esto de aumentar las posibilidades es lo que hacemos cuando estudiamos y aplicamos los principios de la voz de tu alma o en el intensivo Vuélvete Imparable. Y como te decía, lo que hace que esa nube de probabilidades infinitas se convierta en algo sólido y mesurable es la participación de un observador. Cuando estos principios deciden examinar más de cerca unas partículas subatómicas y medirlas, las partículas que existían como pura potencialidad se colapsaban en un estado determinado. Una conciencia viva era lo que hacía que se convirtiera en una realidad. Cuando observamos un electrón y se realizaba una medición, parecía que estábamos ayudando a determinar el estado del electrón. Todo esto sugería a los científicos que el ingrediente fundamental en la creación del universo es la conciencia que lo observa y en ese momento algunas de las figuras más importantes de la física cuántica argumentaron que el universo es democrático y participativo. Esto significa obedece a nuestra intención y, mejor dicho, a la suma de todas las intenciones de las personas que participan de la observación. Te das cuenta de que si las personas que te rodean no creen en tu salud, lo más probable es que no la consigas. Ay, esto es súper importante. Elige bien quién te rodea. La convivencia
La conciencia viva es imprescindible para ordenar el mundo cuántico caótico en el que vemos como la realidad cotidiana. Todo esto sugiere para la ciencia que el observador no solo hace seguir lo observado, también que no hay nada en el universo que exista como un objeto independiente a nuestra percepción. O sea, que la realidad la creamos nosotros, entre todos. Esto implica que la realidad no es algo fijo, sino algo fluido y cambiante y por tanto abierto a otras influencias. Hace poco, más de 30 años, mientras el resto de la comunidad científica seguía con su rutina, un grupo de científicos locos pertenecientes a prestigiosas universidades de todo el mundo tomó su tiempo para interpretar las implicaciones metafísicas del efecto observador. La pregunta que se hacían era si el acto de la intención afectaba a la materia física. ¿Cuál era el efecto de la intención de intentar producir un cambio de forma deliberada? Definitivamente la intención como un plan deliberado para realizar una acción que lleva un resultado deseado, a diferencia de un deseo que solo implica centrarte en un resultado sin plan deliberado de cómo lograrlo. Para estos científicos la intención se dirigía a sus propias acciones, requería algún tipo de razonamiento, un compromiso de hacer lo que el sujeto se había propuesto. La intención implica un propósito, la comprensión de un plan de acción y un resultado satisfactorio. Marlene Shields, vicepresidenta de Educación e Investigación del Instituto de Ciencias Noéticas y una de las primeras que participó en investigar de la influencia a distancia, definió la interpretación por la proyección de la conciencia deliberada y eficaz hacia algún objetivo o resultado. Todos estos científicos creían que para influir sobre la materia física, el pensamiento tenía que estar muy motivado y dirigirse hacia un objetivo. Dicho de otra manera, siempre os cuento que para ser un alma imparable y lograr nuestros sueños, tenéis que tener las 3P, que son propósito, paradigma y plan. Propósito implica una dirección clara. Paradigma significa que crees en ella y la ves posible para ti. Y plan significa que te diriges hacia ella con una divina obsesión. E insisto, amado lector, a la gente no le funcionan estos principios porque son meros sujetos pasivos sin intención y la comunidad científica está de acuerdo con ello. Continuando las investigaciones se dieron cuenta de que no solo afectaban a la materia, sino también a otros organismos vivos, que son como los animales, las plantas, y por supuesto también entre nosotros. El mayor conjunto de pruebas ha sido reunido por William Braud, psicólogo y director de investigaciones de la Manses Foundation en San Antonio, Texas. Él determinó que los pensamientos humanos pueden alterar la dirección que nadan los peces, los movimientos de otros animales y la descomposición de células en el laboratorio. ¿Ves lo que hacía Jesús cuando les dijo a esos pescadores que no habían pescado nada en todo el día? Id al mar y pescar. Y pescaron más que nunca porque él conoce estos principios y dirigió a los peces con sus pensamientos. Y ahora esto es ciencia. Algo importante aquí es que siempre que he obtenido resultados grandes han sido porque he creído que lo lograría. Me he dirigido a ello con convicción. He dirigido mis pensamientos hacia la materia y esta la he dirigido hacia lo que yo quería que pasara. Por ejemplo, cuando gané más de 30,000 euros en menos de 3 meses utilizando estos principios, me tocó un premio en un programa de televisión.
Lo que hice fue, creí que me tocaría. Envié muchos mensajes con el celular para participar y proyectaba que ya era mío con convicción. Dirigía mis pensamientos hacia una creación en concreto. Imaginaba cómo se pasaba de la redacción del programa a una hoja de papel escrita a mano con mi número de teléfono. Durante el día dirigía mis pensamientos hacia el premio y rompía mi patrón. Si entraba en pensamientos negativos que implicaba intención, atención, deseo y acción, lo mismo cuando me enfermé. Hice lo mismo con mi cuerpo y mis células, y te hablo de esto porque hay muchas personas que escriben sobre esto, pero no lo han vivido. Esa es la diferencia entre un profesor y un mentor. Oigan, está bien bueno esto, ¿verdad? El profesor tiene la teoría, el mentor tiene los resultados. Así que confía en esto y ten fe, porque si lo aplicas lo lograrás. Cuando estaba enfermo hacía lo mismo, creí en que la sanación era posible. Fui a miles de médicos hasta que uno me dijo que sí. Hice todo lo que él decía y además le hablaba a mis células e imaginaba cómo se regeneraban, cómo una luz blanca recubría todos los órganos y los restauraba. Eso a diario. Y además iba a entrenar todos los días. Entrenaba porque quería ser coherente con mi intención. Si yo estaba sano, entonces tenía que entrenar. ¿Cómo voy a quedar campeón de España sin entrenar? Y si ya estaba sano, ¿qué me impedía hacerlo? ¿Ves lo que es verdadera fe? Los científicos se han dado cuenta de que la influencia mental trasciende el tiempo y el espacio y que sus efectos son mesurables, se miden, o sea que existen. La mente parece estar unida a la materia y de hecho tiene la capacidad de alterarla. Eso trascendía las leyes de Newton de causa y efecto, en las que se determinaba que la materia se modificaba por un efecto físico. La física cuántica descubrió que lo que más modificaba la materia es el pensamiento y ese no es visible. En el nuevo paradigma hemos descubierto lo que la metafísica lleva miles de años diciendo. La causa son los pensamientos y los efectos son la materia. Muchos estudios también sugieren que los efectos de la intención se multiplican cuando hay muchas personas teniendo el mismo pensamiento, que es la conciencia colectiva. De ahí que hagas un grupo de almas imparables para estudiar estos principios. Por eso hacemos la meditación mundial cuántica, porque necesitas personas que nos apoyen en nuestra vibración y nosotros seremos su apoyo también. Oigan, pues esto está súper padre, la meditación mundial cuántica. Es la conciencia colectiva que se une en un pensamiento. Entonces el efecto se multiplica y nuestra vida recibe bendiciones explosivas. Recuerda, no podemos asegurar un futuro, pero podemos aumentar sus probabilidades. Ya aquí nos hicieron una explicación bastante, ahora sí que explícita y extensa de cómo podemos aumentar las probabilidades solamente con nuestros pensamientos, con nuestra intención. Y recuérdenme si se me olvidó otra cosa. Pues vayamos a ello, ¿no crees? Te espero en las siguientes páginas con algo muy interesante. Y yo creo que sí es algo muy interesante porque la IN siempre nos sorprende. No he conocido a nadie, ni le conoceré, que estudiando y aplicando seriamente y con decisión los principios de la voz de tu alma, en lo que llamé la ciencia de la metanoialogía, no haya tenido resultados positivos. Sencillamente no existe esa probabilidad porque los principios son exactos y no fallan jamás. O sea, la I no ha encontrado a alguien que haya hecho todo al pie de la letra y no haya tenido resultados. Y a lo mejor no tienen que ser súper inmediatos, que es como nosotros, como lo que nos explicó al principio del libro, que no son a lo mejor para mañana o a lo mejor sí, pero seguir en esas visualizaciones, seguir en esos decretos diarios
y pase lo que pase en tu presente y veas lo que veas, pues no le hagas caso. O sea, eso es lo que nos dice la IN en estas, pues ahora sí que en este día, en estas páginas. Entonces, pues se acabó el libro. Digo, se acabó la lectura de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan tenido algo que les sirva. A mí sí me surgieron cosas que yo dije, ay, qué bueno que leí este capítulo. Como siempre me gusta y me encanta estar aquí, me gusta mucho estar en la lectura y también me gusta escucharlos. Entonces, pues mañana a ver quién nos da la sorpresa de que sea el lector de mañana. No veo sus comentarios, la verdad, que hoy no vi nada. Sé que hay personas conectadas, entonces, pues nos vemos mañanita, que descansen. Acá son las 11:04 de la noche. Entonces, pues que sigan con esta bella noche, o los que ya se van a dormir, pues buenas noches. Y pues los que nos vean en un futuro, que tengan un excelente día. Hasta luego, bye.